soy Fernando del Moral. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la 4TV, donde compartimos la historia contigo. Punto culminante de la tercera transformación del país como parte del proceso conocido como la Revolución Mexicana del siglo XX fue la nacionalización del petróleo por decreto del presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938, que se le conoce más desde entonces como la expropiación petrolera. Antes de referirnos a los antecedentes y la trascendencia que tuvo este acontecimiento para el progreso de nuestro país, cabe precisar que el procedimiento por el cual se nacionalizó el petróleo, o sea, la expropiación, es un medio legal por el cual el Estado impone a un particular la cesión de su propiedad por existir una causa de utilidad pública y le otorga una indemnización para compensarlo por esta transferencia de su propiedad que pasa de ser privada a ser pública. Porque, de acuerdo al artículo 27 de nuestra Constitución, corresponde a la nación el dominio directo de sus recursos naturales, yacimientos minerales y el petróleo. El dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Al momento de la expropiación, operaban en territorio nacional 17 empresas extranjeras de Estados Unidos y Europa Occidental que entraron en conflicto con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a su servicio desde 1935, pero estas empresas no querían reconocer sus derechos y demandas laborales, que eran tan básicos como la semana laboral de 40 horas, pago salarial durante enfermedades, indemnización familiar en caso de muerte o incapacidad total, salario mínimo de 5 pesos y jubilaciones, entre otras. Ante la intransigencia empresarial, declararon una huelga en 1937 que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció como procedente y justa, emitiendo un laudo a favor de los trabajadores, pero las empresas se negaban a aceptar no solo sus demandas, sino también el laudo para acatarlas, alegando que no contaban con recursos suficientes, aunque la autoridad federal determinó que las empresas sí contaban con tales recursos, y terminar así con un conflicto laboral que por sus dimensiones nacionales afectaba la estabilidad necesaria para el progreso del país. Una estabilidad que se había afianzado con el presidente Lázaro Cárdenas, con una administración federal que aplicó por primera vez el Plan Sexenal para el mejor desarrollo del país, aplicando una política con justicia social para quienes el gobierno tomaba como sectores prioritarios, principalmente campesinos y trabajadores, cuya atención había sido insuficiente con los anteriores gobiernos. Fue así como se decretó la reforma agraria de 1936 para dotar de tierras ejidales para el trabajo colectivo y cooperativo y crear el distrito de riego más grande del país en la comarca lagunera de Coahuila y Durango, donde la tierra todavía era explotada por pocos pero grandes propietarios. El presidente Cárdenas entendió que México no podía seguir estando con un recurso estratégico como el petróleo en manos de empresarios extranjeros que no respetaban la ley, pero no solo eso, sino que influían a sus gobiernos para presionar a aquellos países que no se sujetaran a sus intereses. Así, el decreto de la expropiación petrolera sirvió para preservar un recurso vital para la industria y el progreso de la nación, que con este decreto afirmaba su soberanía sobre el petróleo y su independencia energética,
para asegurar su desarrollo y prosperidad. Una figura clave en el proceso de la expropiación, porque contribuyó a la redacción del decreto, fue Francisco José Múgica, quien había sido también revolucionario michoacano como Lázaro Cárdenas. El decreto presidencial, basado en la Ley de Expropiación de 1937, tuvo un impacto social que se manifestó de inmediato y ampliamente con grandes muestras de apoyo. El gobierno federal recibió donativos populares para contribuir a pagar la indemnización a las empresas extranjeras por sus propiedades expropiadas, que consistían en maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles que pasaron a ser de todos los mexicanos. Como represalia por la expropiación, las empresas extranjeras promovieron un bloqueo al petróleo mexicano a nivel internacional que fracasó porque México logró vender parte de su producción a otros países. Las empresas creían que el país no lograría impulsar la producción petrolera por haberse retirado el personal extranjero especializado que en ellas trabajaba, pero el esfuerzo profesional de los mexicanos logró el objetivo que las empresas buscaron impedir. Vale recordar que en 1937 se creó el Instituto Politécnico Nacional, cuyo lema es la técnica al servicio de la patria, y a la patria empezaron a servir. El 7 de junio de 1938 se fundó la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, para tener control total sobre la producción y comercialización del petróleo, que ha devenido en una de las actividades económicas más importantes de la nación. Gracias a esta gran empresa, el gobierno federal empezó a contar con mayores recursos presupuestales para financiar el desarrollo del país y crear instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Mexicano del Petróleo y otras más. Pemex es una empresa que desde entonces existe para el progreso del país, que no se podría explicar sin ella, por lo que en un aniversario más de la expropiación petrolera recordamos este acontecimiento memorable, gracias a la determinación de un presidente de la República como Lázaro Cárdenas, quien, con un patriotismo a toda prueba y una posición firme, siempre puso por delante los intereses nacionales. Gracias por su atención.